estado leyendo y meditando y un poco un tema de inagotable que es la gracia de nuestro Dios. Y me gustaba un título para este estudio, para lo que se en un comienzo. Lucas, bendiciones hermanos. Es el reinado de la gracia. El reinado de la gracia. ¿Qué es reinado? Gobierno. Algo que opera, que tiene efecto, poder. Y, y en el Nuevo Testamento la vemos por, por primera vez, ya en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Y también estaba obviamente en el Antiguo Testamento la palabra gracia, en hebreo, un sinónimo que habla de misericordia, de favor, del significado del término. Y eso tiene que ver con algo que Dios hace, la gracia, algo que Dios da, que se recibe como un don, como un regalo. Por eso en Juan 1:17 leemos que, perdón, vamos a leer un poquito en contexto. El 14, el 17, vamos a leer que dice: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Acá vemos la palabra gracia dicha varias veces en apenas 3 versículos, ¿verdad? Y vemos el contraste. La ley vino por Moisés, el antiguo pacto. Todos ya estamos como creyentes, eh, eh, manejamos, ¿no? Los términos bíblicos, el antiguo pacto. Cuando uno dice antiguo pacto, yo doy por sentado que una persona sabe que era el antiguo pacto y cuál es el nuevo, pero la realidad es que mucha gente no lo sabe, y eso a veces es un problema para una persona que intenta transmitir un estudio bíblico a un universo indeterminado de personas, porque nosotros tenemos la página Salvavidas. Sé que obviamente la mayoría de los hermanos que se congregan, que se conectan, se congregan y son de la iglesia, pero también entendemos que hay gente nueva o gente que, que está escuchando sin participar en la iglesia. Y bueno, cuando decimos antiguo pacto y nuevo pacto es algo importante y tiene que ver justamente con el reinado de la gracia. Buenas noches, Blanquita. Esta gracia, que está en contraposición con la ley que fue dada a Moisés, y la gracia y la verdad que vino por Jesucristo, justamente tiene que ver con el nuevo pacto, el pacto de la gracia. En el antiguo pacto, el pacto de la ley, establecía que el hombre debía cumplir la ley dada por Moisés, ¿no? La ley fue dada por medio de Moisés, y el que cumpliera con esa ley iba a ser justo por ella, o sea, justificada por haberla cumplido, y por lo tanto justo delante de Dios, salvo por ella, vivirá el que cumpla estos mandamientos. Pero vemos lo mismo que el Señor Jesucristo le dijo le decía a los fariseos: no dio Moisés la ley y ustedes no la cumplen. Y nadie puede decir nada, nadie estaba libre de pecado. Y esta cuestión de la gracia a veces no se entiende bien, y lo malo del cristianismo, podríamos decir que lo único malo del cristianismo es un falso cristianismo. Es el falso, la falsificación del cristianismo. Y mucho tiene que ver con un falso creyente. Un falso creyente que es más bien una persona no regenerada.
si uno busca en la teología, en los predicadores de todas las épocas, la regeneración es una palabra clave. ¿A qué refiere regeneración? Al nuevo nacimiento, regenerado, vuelto a generar. Dios genera una nueva vida. Por eso el nuevo pacto, cuando nosotros vamos a Ezequiel 36, 26, que es el profeta del Antiguo Testamento, aquí hace referencia al Señor cuando habla con Nicodemo. En Juan 3 el Señor le dice, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes estas cosas? O sea que el Señor estaba haciendo alusión a las palabras en el profeta. Y en Ezequiel 36, 26, el Señor dice que os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Estoy parafraseando. Y tiene que ver con el nuevo pacto. Esto de dar un nuevo corazón. Les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Lo voy a leer. La palabra directamente dice 36, 26. Estoy lento para encontrar. El 25 dice, Ezequiel 36, 25, esparciré sobre ustedes agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, que hace alusión a las tablas de la ley, que eran de piedra, y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Entonces, ese es el nuevo pacto. ¿Y cuál es la importancia de entender esto? El otro día surgió justamente de un comentario en Facebook que con respecto al Señor, vamos a ir ahora justamente al pasaje que el Señor dice que su carga es ligera, el yugo es fácil. Lo vamos a ir a ver porque no comprendemos en qué consiste la vida cristiana. La vida cristiana. O sea, de dónde nace, qué sostiene, qué nutre la vida de un verdadero creyente. Eso está en la raíz, en la base, en el fundamento, que es Cristo. Ahora que por medio de Cristo nosotros recibimos la gracia, porque es un espíritu de gracia. Dice, el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. La promesa del Espíritu Santo, y recibirán poder, les dice el Señor, cuando venga el Espíritu sobre ustedes. Y Él, el Señor es el que nos iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, ese es el nuevo pacto al que hacemos referencia. Y eso no puede ser falsificado. O si bien puede ser falsificado, lo falso tarde o temprano termina mostrándose. Como Judas, por ejemplo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice Gaby. Bien, amén. Ese espíritu, que es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ahora, vamos a ver entonces, vemos que este nuevo pacto tiene que ver con nuestro corazón. Les daré un corazón nuevo. Quitaré ese corazón de piedra, la dureza de nuestra persona, le daré un nuevo corazón. Tiene que haber un corazón como el del Señor, que ahora vamos a ver. Un corazón manso y humilde de corazón, dice el Señor. Ese corazón humilde, manso, que puede. Gaby dice, quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Amén. Que es lo que leímos de Ezequiel 36, 24 al 27 leímos. Entonces, vamos a buscar lo que dice el Señor. En Mateo 11, esta gracia y la verdad que vinieron por Jesucristo. Y este pasaje de Mateo 11 tiene que ver justamente con esta de mañana. El Señor da la conexión un poquito. Y el Señor nos invita
a llevar su yugo. O sea, el Señor te dice, aprende de mí. Este aprender es voluntario. Yo deseo seguirlo. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, nieguese a sí mismo y sígame. Esta humildad, esta mansedumbre, es de corazón. El Señor nos muestra un corazón manso y humilde, una forma de ser en el interior de la persona. Por eso el Señor decía, limpien primero lo de dentro del vaso, y después todo lo demás será limpio. Es lo de adentro, el Señor ve los corazones, mira el corazón de las personas, no la apariencia, no las cosas, los logros personales. Y entonces vemos que el nuevo pacto tiene que ver con el corazón, tiene que ver con un espíritu nuevo, y por el otro lado tenemos un corazón viejo, esta vieja criatura, de donde salen los pleitos, los celos, las envidias, las pasiones, los malos pensamientos, y todo eso lo vemos que el Señor lo dice en Marcos 7:21, si lo quieren buscar después. ¿De dónde salen todas esas cosas? Del corazón, dice el Señor. Entonces, dijimos que la gracia vino por medio de Jesucristo. La ley vino por Moisés, nos decía, bueno, hagan esto, cumplan esto, y van a vivir, van a ser justos verdaderamente, van a ir al juicio ante Dios, y Dios los va a aprobar. Pero el que no cumple todas esas cosas, maldito aquel que no cumplir con todo lo que se demanda, se exige en la ley. Entonces, la ley no es una cuestión. Si yo me quiero justificar por la ley, no me puedo hacer después el tonto. Cumplí esto, pero esto no lo cumpliste, ¿no? Como nos dice Santiago, que viola un punto de la ley, es como si lo rompiese todo. No sirve. Es como si tengo un bote y no tiene ningún agujero, pero acá tiene uno, y bueno, no te sirve. O sea, con un agujero ya se hunde. Lo mismo con la ley. La persona que no cumple con un aspecto de la ley toda su vida, esa es la justicia. Por eso, cuando vamos a Romanos, Pablo lo desarrolla, ¿no? Y esta es la carta, una de las cartas principales en doctrina, cuando una persona quiere estudiar la doctrina cristiana, la doctrina de la justificación por gracia, la doctrina del nuevo pacto, de la vida de fe en el Espíritu. Todas estas cosas están desarrolladas por Pablo. Y Romanos es la carta donde vemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, cuando dice Pablo al principio. Y después deja a todos bajo pecado. Hemos ya acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecados. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Después Pablo va a seguir desarrollando, porque él llega a Romanos 5:1 y dice, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Paz para con Dios. Esta paz tiene que ver con que el Señor Jesucristo nos reconcilió. ¿Cómo nos reconcilió? Por medio de su muerte. Él fue el que cargó en nuestro lugar con el castigo del pecado. Por eso ya hemos dicho, la severidad de Dios, de la justicia de Dios, de que esto es como querer tomar en chiste la muerte. Cuando Dios le dice, en ese día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Y la muerte entró, como dice Pablo acá, en Romanos 5, cuando va a seguir, por la muerte. El pecado entró por un hombre, la muerte entró por el pecado. Lo voy a leer acá un poquito para hacer el contexto y como vamos a ver ahora que sigue desarrollando Pablo. Leemos Romanos 5, 8 y sigo. Vamos a leer de ahí. Ya hicimos una introducción entonces. Ahora quiero pasar específicamente a lo que queda de tiempo con Romanos de 5 en adelante. Vamos a ir saltando un poco para ver esta cuestión de la gracia, del reinado de la gracia, estar bajo la gracia. Hoy vamos a ver qué es estar bajo la gracia, que es uno de los versículos cabecera de este estudio, que tiene que ver con el reinado de la gracia, con el pacto de gracia, el nuevo pacto en el Espíritu para salvación y para la
el examen que tenemos que hacernos si realmente nosotros vemos en nuestro corazón esta verdad. O si somos truchos. ¿Sí? Bueno, hacemos todo para parecer cristianos. Nos gusta estar con cristianos, tener la Biblia ahí, pero no, esto de pasar de muerte a vida, de ver este nuevo corazón, de ver el viejo hombre, de ver el pecado como verdadero enemigo, todavía no me ha pasado. Bueno, hay que verlo. Romanos 5.1, Gaby lo puso, justificados entonces por la fe, tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. Y siguiendo, Pablo dice en el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ¿cómo muestra su amor? En que sin que nosotros hubiésemos hecho nada, sin que hubiésemos puesto absolutamente nada, ni merecido nada, Cristo murió. Pagó la cuenta. Pagó la cuenta. ¿Cuánto es? La salvación. El precio de la vida de Juan, Pedro, María, Gonzalo, Nicolás, Gaby, Seba, Lolo, Vale, todos. ¿Cuánto es el precio de su vida? Él nos compró. Al morir, por gente que realmente no valía, no valemos. O sea, si por lo que somos naturalmente, éramos enemigos de Dios. Dice el 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, fíjense bien el término, justificados en su sangre, la justicia, después lo va a decir Pablo, por eso esta carta es muy rica y vuelve en conceptos. Cuando Pablo dice que lo que era imposible para la ley, por cuanto éramos débiles por la carne, Dios, ¿no? Lo voy a leer porque justamente se relaciona con esto. En el 8.3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense, acá lo dice en Romanos 8.3 y lo dice Pablo acá en Romanos 5.9. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, o sea, lo que era imposible para la ley, era justificarnos, hacer que nosotros fuéramos justos. Por eso dice, por cuanto éramos débiles por la carne, Dios enviando a su Hijo, condenó el pecado en la carne. Lo condenó porque Él lo cargó y lo anuló. Lo anuló, ¿por qué? Porque lo que tenía la posibilidad de matarnos a nosotros, porque nos acusaba el pecado, nuestra carga ante Dios, Cristo al morir por nosotros lo anuló, lo borró de nuestra cuenta. La deuda que nosotros teníamos la pagó Él. Eso significa, por eso dice acá, justificados en su sangre, o sea, por su muerte, Romanos 5.9, por Él seremos salvos de la ira. Ya justificados, seremos salvos de la ira. La ira que produce, la ley produce ira. La ley, la injusticia, el pecado produce ira. Dice, por Él seremos salvos de la ira. Pero, ¿a qué se está refiriendo esto? Porque ya fuimos reconciliados. Ahora somos amigos. Ahora somos siervos de la justicia. Eso significa que ya está. O sea, si yo sigo como si nada, como si nada hubiese pasado, me estaría engañando. Porque dice Pablo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, siendo enemigos, fuimos reconciliados, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Bendiciones, Lucho. Estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Bien. Este ser salvos por su vida tiene que ver con que nosotros somos ya apartados, reservados por el poder de Dios, dice, ¿no? Lo dice en las epístolas, y que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionar hasta el día de Jesucristo, para presentarnos delante suyo, para que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Él sea manifestado, que estemos firmes hasta el fin. Por eso
si leemos acá, fíjense un poquito más, acá habla del que entró el pecado en el mundo, por un hombre y por el pecado de la muerte, en el 12, saltamos al 15 y dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea, el pecado de Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, la gracia de Jesús. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ahora fíjense el 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por la desobediencia de Adán reinó la muerte, reinó el pecado, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y Gaby dice, es justo que nuestra carne muera, pero a través de su justicia en la fe en Jesús vivificará nuestras almas en cuerpos incorruptibles. Amén. Ahora, la operación de ese poder, de la gracia, comienza, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea, ya la recibimos acá, ahora. Fíjense, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, Romanos 5:19, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Acá es la justificación. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero así como el pecado reinó para muerte, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Ahí Blanquita nos dice que Mari, bienvenida Mari, que está viendo el estudio. Ahora, la pregunta de Pablo es, en Romanos 6:1, y acá es un poco el nudo de esta cuestión, es, ¿qué pues diremos? ¿Qué diremos de todo esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y después sigue, vamos a seguir de corrido. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Que nuestro viejo hombre haya sido crucificado para que el cuerpo del pecado, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Acá está complicado. ¿Qué entendemos acá? Hay otras traducciones que podemos buscar, pero estamos con la Reina Valera. Y es que cuando la persona reconoce que Cristo murió y lo reconcilió con el Padre y le ha dado una vida nueva y una esperanza, esta destrucción del cuerpo de pecado es toda esa voluntad, toda esa mentalidad, todos esos deseos, toda esa vida que eran de este mundo y deseaban los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de esta vida, todo eso es desactivado. El activo, ¿no? Qué persona activa, qué persona más pujante, ¿no? Esas personas que parecen que tienen 100 años y ¡wow! ¿No? Y dice, desactivó eso. Los pecados morirán junto con nuestra carne. Amén.
Y acá dice que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos más al pecado. Porque hay una cuestión que, lo que se llama el pecado remanente, lo dicen los teólogos. Uno todavía tiene que luchar contra su vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque ahora es una nueva criatura y tiene que dominar, tiene que crucificar, tiene que tomar su cruz cada día, negarse cada día a ese ego, a ese orgullo, a ese deseo, a ese ser omnipotente que era su antigua criatura, omnipotente entre comillas. Y ahora, dice el 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, cuando yo reconozco realmente que Cristo tomó mi lugar, que realmente Cristo murió por mí, que realmente Cristo me amó, pagó por mi vida y le pertenezco verdaderamente, Él es mi Señor, esa persona ha sido justificada del pecado. Quedan condenados a los gusanos el cuerpo y la carne. Ahora, cuando nosotros somos justificados del pecado, verdaderamente nacemos de nuevo. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos visto nuestra condición de miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hemos reconocido que Cristo nos ha librado, nos ha justificado, y ahora deseamos realmente agradar a nuestro Salvador. Ser hijos, ser como hijos de un Padre que es amado. Ahí está la nueva vida cristiana. Ahí está el punto de comienzo. Ahí está el haber recibido el Evangelio de nuestra salvación. El haber recibido ahora la reconciliación, como dice Romanos 5:11. Ahí es el punto. Porque dice el 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, lo dice como algo pasado. Si yo morí en la cruz, si yo ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, como dice Pablo, escribe, creemos que también viviremos con Él. Tenemos la resurrección en la meta. Viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, sabiendo esto, versículo 9, que resucitó de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. No hay ya muerte. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también también ustedes, vosotros, considérense muertos al pecado. Considerarse muerto al pecado diciendo, ya está, ya no tengo que seguir buscando satisfacer lo de ser la carne. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideren hacer tesoros en los cielos, dice el Señor. No hagan tesoros en la tierra. No consideren las apariencias, consideren los pensamientos de su corazón. No, considérense, porque dice acá, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Esta es la cuestión que hay que entender. Nuestro cuerpo mortal es este en el que estamos viviendo ahora, que va a morir. Y Pablo dice, no reine pues. Porque ustedes si ya murieron en el pecado, si ya fueron crucificados con Cristo, ya entendieron cuál era la verdad, porque si la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo, y entendimos cuál era nuestra condición delante de Dios, enemigos suyos, delante de la ley, transgresores, delante del Señor Jesucristo, unos enemigos. Cuando entendimos eso, y entendimos que Él, siendo aún pecadores, Él murió por nosotros, ahora dice, no, ya no vuelvan a vivir en la pasada manera de vivir cuando eran ignorantes, ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia que había, por la dureza de su corazón, vivían en la vanidad de vuestra mente. Vanidad de la mente, pecado. Hacer las cosas como me parecía, seguir buscando las cosas de este mundo. Ya no viva, no reine pues el pecado. De modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, dice en el versículo 12.
uno lo obedece, ¿no? No, porque esto, porque necesito más plata, ¿m? Pero dice, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a la riqueza. ¿M? ¿A quién vas a obedecer? ¿A Dios? ¿M? ¿O a la economía mundial? ¿M? A las demandas económicas de la vida. ¿Qué dice la sabiduría en los proverbios? Mejor es comer un bocado de pan en una casa con amor, legumbres en una casa de amor, que de buey engordado en una casa que hay odio y contienda. Entonces, las riquezas muchas veces pasan por el corazón, por la paz, por la concordia, por el perdón, por el entendimiento, por la sobriedad en las palabras. Muchas veces vemos en la sociedad hay mucho poder adquisitivo, pero mucha tristeza, mucho afán, mucha ansiedad, mucho grito, mucha pelea, ¿no? Entonces, dice, eso es pecado, eso es una vida que no es conforme al Señor, no viene de un corazón manso y humilde. ¿Mm? Viene de un yugo pesado, un yugo mundano, eso es ser mundano. ¿Mm? Ahora, en Cristo hay humildad, mansedumbre, templanza, bondad, benignidad, ¿no? Los frutos del Espíritu, que vienen de una vida nueva, de un corazón de este nuevo pacto. Yo te voy a dar un corazón nuevo, voy a poner un espíritu nuevo dentro tuyo, y vas a vivir esa vida. ¿Mm? Ya moriste al pecado, ya el Señor no te está esperando para castigarte, te está esperando para recompensarte, para que diga, vení, ahora sos mío, vení, andá en este camino, ¿no? Serví al Evangelio, serví a la iglesia, serví a los santos, serví a tu prójimo, que yo voy a darte paga por eso. Tan buenos Dios, ¿no? Dice, gracia sobre gracia. Recibo una salvación y encima premio, ¿no? Con mimo y postre. Entonces dice, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado, fíjense, ni obedezcan en sus concupiscencias al pecado de modo que reine, ¿no? Que los gobierne, ni presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Con mi ser, con mi cuerpo. Ya no agarremos las cosas para hacer lo malo, sino lo bueno. En vez de un arma para robar, agarrar una herramienta para construir. Un ejemplo pavo, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con lo que uno hace con el cuerpo. Dice entonces el 14, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, no los va a gobernar, no los va a dominar, no se puede enseñorear de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué no puede? Pues no estás bajo la ley, ya no estás en una situación natural en donde vos eras un simple ser humano, carnal, animal, y que te dijeron, tenés que hacer esto. Y vos dijiste, no quiero, no me gusta, no, yo deseo otra cosa. Sino bajo la gracia. Ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y estar bajo la gracia tiene que ver con haber recibido un corazón nuevo, con mansedumbre y humildad, que puede oír a Cristo de lo que Él nos dice a nosotros y dice, no se afanen por el día de mañana, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad y Él les va a dar lo que tengan necesidad. Entonces la persona, en vez de afanarse, preocuparse, enojarse, confía en Dios, está en paz, tiene una carga liviana, ligera, un yugo fácil, sabe que Dios lo va a llevar a donde tenga que ir. Entonces, eso es estar bajo la gracia, caminar guiado por el Espíritu Santo. Si después no vamos a verlo hoy, pero después vamos a continuar en otro momento. Y en Romanos 8 continúa, y esta vez los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Entonces, llegando a este punto, cuando entendemos que estamos bajo la gracia, es cuando hemos recibido una nueva vida y de esa vida estamos conscientes. No es que me pasan cosas que no sé qué son. No, cuando Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o debiéndolo saber, o ya nos está informando, o estamos aprendiendo hoy, ya nosotros, los cristianos, ya no pertenecemos a este mundo.
Nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, de quien esperamos la salvación. Ahí Gaby puso, si como a la plata la buscares, a la sabiduría se te manifestará. También le dice a Caín, claro, con el tema del pecado no se va, está fuera de ti. Vos le podés decir, vos podés negarte, rehusarte. Y esta entonces, la gracia la vemos acá, con la vida de Jesucristo, la gracia que recibimos, el Espíritu. Y después, si quieren en su casa, lean en Efesios 4 del 17 al 24, Efesios 4 del 17 al 24, y es el resumen de esto. El resumen de esto que estamos viendo, que es, lo podemos leer, si no, porque son ni 20, 2 minutitos que lleva la lectura. Yo tenía para seguir con Romanos, pero lo vamos a cortar acá. Pero el punto en donde llegamos a este estudio es, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué es estar bajo la gracia? Este gobierno de la gracia es el ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué es ser guiados por el Espíritu Santo? Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, como nos dice. Por eso dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. O sea que hay que estar trabajando esto que recibimos. La palabra que actúa en nosotros los creyentes. Y Efesios, para terminar entonces Efesios 4, 17 24 lo leemos, tiene que ver justamente con esto. ¿Qué tiene que ver? Con un conocimiento que hemos recibido. Hemos obedecido un evangelio. Hemos rendido nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón a Jesucristo. Reconocido que Él es el Señor. Cuando uno se confiesa con tu boca que Él es el Señor, hoy en la vida le decimos Señor a cualquiera, Señor fulano, hoy Señor mengano. La palabra Señor perdió esa connotación que tenía de ser el rey, el soberano, el dueño, amo, Señor absoluto. Él es. Cuando uno reconoce eso, ya le pertenecemos a Él. Entonces Él te puede decir, mira, yo ya pagué por tu vida. Si pagué por tu vida, no es para matarte, es porque te di vida. Y esto nos da la capacidad, el poder que recibimos de Él, para hacer lo que le es agradable, para vivir como Él, para poder seguirlo. Por eso lo dice acá en Efesios 4, ya cuando Pablo desarrolló la doctrina, dice el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Esto es algo que vos ya tenés. Entonces, yo te digo, vos, el Señor ya te dio algo vos. Te estoy requiriendo lo que ya sabés que tenés. Que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Entendimiento, no entienden por qué vivimos como vivimos, el mundo está como está y somos como somos. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No quieren oír la palabra porque es una dureza esa de corazón. Se oponen a la palabra, contradicen, siendo contumaz y rebelde. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, fíjense la sensibilidad, teníamos cierta sensibilidad moral antes, ahora ya después de perderla, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Viendo, ya llega un punto en la humanidad, lo estamos viendo hoy, ¿no? Que ya no hay ni moralidad, ni la moral conservadora, ya se quita todo. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo. Fíjense esto de haber aprendido así a Cristo. Aprendan de mí, dice el Señor cuando leímos hoy. Si en verdad le han oído y han sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. La gracia y la verdad que vinieron por Él. Nosotros aprendimos. No es magia. Es haber escuchado y haber creído y obedecido lo que el Señor nos dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, fíjense acá el versículo 22, y tiene que ver con esto de, después que lo dice en Romanos 8, hagan morir lo terrenal, no reine pues el pecado en usted, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado, tiene un error, está equivocado, conforme a los deseos engañosos,
y renuévense en el espíritu de vuestra mente, y vístanse del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Después, bueno, sí, ¿no? Desechando la mentira, la verdad, mirando todo. Entonces, la importancia de entender el entendimiento. ¿Por qué hacemos lo que hacemos, vivimos como vivimos y somos como somos? ¿Por qué? ¿Por qué deseamos determinadas cosas? ¿Por qué obedecemos a ciertos deseos? ¿Mm? ¿Por qué somos esclavos de vicios? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Me falta poder? ¿Mm? ¿Alguno tiene falta de sabiduría? ¿Mm? ¿Alguno le falta temor de Dios? La oración dice: busquen, llamen, golpeen, y va a recibir el don del Espíritu Santo. Va a recibir. ¿A quién? ¿No? Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, mucho más el Padre les dará el Espíritu Santo. Entonces, este Espíritu es el nuevo pacto. Esto es el verdadero cristianismo. Un cristianismo en el que vos sos algo nuevo, una nueva criatura. No sos llamado a lograr llegar a tener. Lograr llegar. No, ya te lo está trayendo el Evangelio a tu vida, que es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, dice el Señor, pero estará con ustedes. Estará en ustedes. Ese día sabrán que yo estoy en el Padre, y yo en ustedes y ustedes en mí. Esa es la comunión del Espíritu con el Padre y el Hijo. ¿Quiénes tienen estas cosas en la vida? ¿Quiénes conocen al Hijo, ven su gloria, ven a Dios revelarse en Cristo y ser el único camino, la verdad y la vida, el único que nos puede salvar? Esas cosas nos dan mansedumbre y humildad, paz, tranquilidad, saber que estamos en las manos del buen pastor, el que nos cargó y nos va a llevar, y no hay nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Yo soy el buen pastor, y si mis ovejas oyen mi voz, y ellas me siguen, me conocen, yo las conozco, y les doy vida eterna, y nadie las arrebata de mi mano. Esas cosas son de la gracia de Dios que reina en los creyentes, que va a reinar hoy y para siempre. Así que, hermanos, es un tema, como dije al principio, súper extenso para desarrollar, y continuaba en Romanos 8, el tema de la gracia, del Espíritu y de vivir por el Espíritu. Si por el Espíritu, ¿no?, dice, hace morir las obras de la carne, vivirán. Y el que piensa en las cosas del Espíritu se dará vida y paz. Y eso es lo que buscamos: vida y paz, una vida de paz, una vida de regocijo y de estar en el Señor siempre. Pablito, bendiciones. Andrea también. Y bueno, hermanos, ya se cumplió el tiempo del estudio, de la transmisión. Esperemos que el domingo haya reunión, muchos puedan ir. Les pedimos oración por todos, seguir orando para que estemos guardados de todo mal, y que mientras estemos en el cuerpo, como decía Pablo, prediquemos, anunciamos su amor, porque no hay otra cosa. Realmente el mundo no tiene mucho más que ofrecer, ¿no? No sé, a veces es difícil compartir el gozo de la fe. Esperemos que las personas puedan entender la necesidad que tienen de Dios y correr a Cristo. Que Dios los bendiga, hermanos. Benditos sean, gracias a los que estuvieron conectados, porque veo ahí algunos conectados, así que para no sentirme que hago con la pared. Igual, aunque hubiera un solo conectado, me gozo de poder compartir la palabra, así que no
o si después alguien puede ver el video algún día. Eh, Todo lo que hacemos es para que ver si un poquito avanza el reino de los cielos, la voluntad de Dios se cumple en nosotros y Dios puede agradarse de nuestra vida, que podamos cumplir con sus mandamientos y llegar a ese día y decir, estamos con los hermanos del Señor, vale, Cris, gracias, bendiciones, y, y estemos firmes, ¿no? Es un tiempo difícil, hermano. Ya a veces uno se da cuenta que dijo cosas y que realmente los tiempos que ya profetizó el Señor antes de su regreso, que por un lado nos pueden alentar y también ponernos en guardia, porque fíjense que dijo él, el Señor dijo, la primera señal era que vendrían muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, el ungido, y engañarían a muchos. Y eso ya pasó, ya llegó a su, yo diría, a su medida completa cuando hemos visto los televangelistas mundiales en todo el mundo recaudando millones y llenando estadios y predicando un evangelio de la prosperidad muy denunciado por muchos verdaderos pastores. Y vemos ahora también que hubo guerras, siempre había habido guerras, bueno, guerra, nación contra nación, reino contra reino, las hubo desde los días de Vietnam, pónganlo, lo más moderno para acá, la del Golfo, Irak, Afganistán, aquí y allá, hoy en las noticias también está Rusia ahí con otro país, y las pestes, se dice que habrá pestes, y hoy vemos una peste dando vuelta por el mundo, con mucha claridad, y después también habría hambres, terremotos en distintos lugares, y eso es el principio de dolores, y por haberse enfriado por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar, dijo el Señor. Si nosotros tenemos que no enfriarnos, al contrario, amar a nuestro prójimo, predicar el Evangelio y seguir juntos. No hay mucho más. Realmente cuando yo veo en Eclesiastés dice vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Más que disfrutar de cada día de la comida, la bebida y el fruto del trabajo, no hay mucho más bajo el sol. Aflicción, dice. Ese rey que lo tenía todo, solo veía la vanidad de esta vida, y que a dónde iba, el tiempo final, no iba a un final feliz, ¿no? Cuando dice, cuando ya tu cuerpo se va achacando y ya sabes que no queda más que buscar a Dios, que Él es el todo para nosotros. Así que hermanos, Dios los bendiga y que Dios quiera darnos poder para servirlo en todas las cosas. Jackie, gracias por la palabra. Bendiciones, hermana. Dios los bendiga y tengan una buena noche.